Los grandes estudios de Hollywood se gastan auténticas fortunas intentando fabricar películas de guerra que absolutamente nadie había pedido. Guiones inflados, rodajes interminables y campañas de marketing millonarias que nunca encontraron a su público. Y lo más absurdo, cuando estas producciones se estrellaron en taquilla, no asumieron responsabilidades. Culparon al espectador por no entender el mensaje. En el camino, Nicolas Cage terminó ahogado en clichés, Ridley Scott renegó públicamente de una de sus películas más ambiciosas, y un guionista vio cómo su carrera se extinguió de golpe, sin volver a firmar un solo libreto. Hollywood, como siempre, dispuesto a sacrificar artistas con tal de salvar su imagen. Windtalkers 2002. Es una de esas películas bélicas que generan debates encendidos cada vez que se menciona. Algunos la defienden como un proyecto incomprendido y otros la ponen en la lista negra de los peores fracasos del género. La idea era prometedora, rendir homenaje a los navajos que sirvieron como code talkers en la Segunda Guerra Mundial, usando su idioma para crear mensajes imposibles de descifrar por los japoneses. Una pieza clave en la victoria estadounidense que, durante décadas, quedó silenciada por secreto militar. Pero lo que terminó en pantalla se parecía poco a ese homenaje. El resultado fue una sucesión de tiroteos filmados en cámara lenta, explosiones coreografiadas como si fueran fuegos artificiales y un Nicolas Cage con su ya clásico rostro de mirada perdida. El director John Woo quería explorar una historia de amistad, redención y el trauma de un hombre roto por la guerra. El estudio, en cambio, exigía un espectáculo patriótico a lo John Wayne, con héroes de mandíbula cuadrada y banderas flameando. Y como suele pasar en Hollywood, ganó el estudio. Al final, la figura de los navajos, supuestamente el corazón de la trama, quedó reducida a un accesorio narrativo. La película se estrenó con grandes expectativas y un presupuesto cercano a los $115 millones, pero apenas recaudó la mitad en taquilla estadounidense. La crítica la destrozó por superficial y el público la ignoró. Sin embargo, mantiene un mérito, hasta hoy sigue siendo la única superproducción que se atrevió a poner en primer plano a los code talkers, un capítulo histórico que rara vez aparece en los libros escolares de Estados Unidos. Operation Finale 2018. Sobre el papel, parecía una apuesta segura, un reparto estelar encabezado por Oscar Isaac, Ben Kingsley y Melanie Laurent, una historia basada en hechos reales y un tema cargado de relevancia histórica. La película narra la operación secreta del Mossad para capturar a Adolf Eichmann, uno de los arquitectos de la solución final, que tras la guerra huyó a Argentina y vivió bajo una identidad falsa. La misión fue real, peligrosa y decisiva. Israel consiguió sacarlo del país y llevarlo a juicio, en un proceso que se convirtió en un hito de la memoria del Holocausto. Pero la película, en lugar de sumergirse de lleno en la dimensión histórica y moral, eligió el camino del thriller estilizado, casi con un aire de película de atracos. El resultado, una producción elegante, pulida, entretenida, pero que nunca terminó de transmitir el peso de la historia que tenía entre manos. No fue un fracaso rotundo, su recaudación global superó los $17 millones con un presupuesto de 24, lo que la dejó en un terreno incómodo, ni desastre ni éxito. Lo peor es que pasó casi desapercibida, eclipsada por otras producciones más ruidosas. Aún así, tiene momentos de brillo, la intensidad de Oscar Isaac cargando con el dilema moral de la misión, la interpretación inquietante de Kingsley como Eichmann, y esa tensión constante de saber que lo que se cuenta no es ficción, sino parte de la historia del siglo XX. Con todo, lo más valioso de Operation Finale no está en su estilo de thriller, sino en el simple hecho de haberse atrevido a rescatar una operación que pocas películas habían tocado. Y aunque no lograra convertirse en clásico, sigue siendo uno de los pocos intentos de Hollywood por narrar un episodio clave de la justicia post-Holocausto. War Dogs 2016. En el papel, parecía un éxito inevitable. Tenía todos los ingredientes, Jonah Hill y Miles Teller como protagonistas, Warner Bros. Detrás con un presupuesto sólido, y en la dirección Todd Phillips, el hombre que había convertido The Hangover en una de las comedias más taquilleras de los 2000. La historia, además, parecía hecha a medida para Hollywood, dos veinteañeros de Miami, sin experiencia militar ni política, que encontraron un vacío legal en el sistema de licitaciones del Pentágono y terminaron firmando un contrato de $300 millones para suministrar armas en Afganistán. Un delirio real, publicado originalmente en un artículo de Rolling Stone, que exponía cómo la guerra también se alimenta de oportunistas de medio pelo. Pero lo que pintaba como una sátira demoledora del complejo militar industrial terminó siendo un híbrido extraño. Por un lado, tenía la comedia negra y el cinismo de Jonah Hill, que interpretaba a Efraim Diveroli como un depredador carismático y repulsivo a la vez. Por otro, estaba el tono más serio de Miles Teller, en el papel de David Pacous, que funcionaba como la voz de la conciencia dentro de una historia que, en teoría,
debía ser un descenso moral sin freno. Phillips intentó repetir la fórmula de dos tipos ordinarios envueltos en un lío extraordinario, pero aquí el terreno no era Las Vegas ni una boda arruinada, era la guerra de Afganistán, un escenario que exigía más mordida política de la que finalmente mostró. En taquilla, la película sobrevivió apenas, costó unos 40 millones y recaudó cerca de 86 en todo el mundo, lo cual, después de gastos de marketing, la dejó en la cuerda floja. Y lo curioso es que, aunque muchos la vieron como una comedia de colegas con armas, el verdadero núcleo de la historia era otro. El sistema estaba tan roto que dos chavales de Miami podían convertirse en contratistas del gobierno en plena guerra contra el terrorismo. Ese mensaje sigue siendo perturbador, incluso más que las escenas de armas y fiestas. Hotel Rwanda 2004. Este es uno de esos raros casos en los que la crítica y los festivales se rindieron ante la película, pero la taquilla no respondió al mismo nivel. Hotel Rwanda cuenta la historia de Paul Rusesabagina, un gerente de hotel que, durante el genocidio de 1994 en Ruanda, protegió a más de 1.200 personas de las masacres perpetradas por milicias hutus contra la población tutsi. El papel fue interpretado magistralmente por Don Cheadle, quien se ganó una nominación al Oscar por una actuación contenida, llena de dignidad y desesperación a partes iguales. En su estreno, la película fue recibida con entusiasmo. En el Festival de Toronto, algunos críticos la llamaron la nueva lista de Schindler, y el público la abrazó como una muestra de que el cine aún podía contar historias duras pero necesarias. Sin embargo, la taquilla mundial apenas superó los 23 millones de dólares, lo suficiente para doblar su presupuesto pero no para convertirse en un fenómeno. Hollywood, con su lógica implacable, la catalogó como un éxito menor. Lo más complejo vino después. Con el paso de los años, la figura de Paul Rusesabagina empezó a ser cuestionada. Sobrevivientes del genocidio lo acusaron de exagerar su papel como héroe. Algunos afirmaron que cobraba dinero a las familias para permitirles refugiarse en el hotel, e incluso que priorizó a los más ricos frente a los más vulnerables. La polémica creció hasta el punto de que, en 2021, Rusesabagina fue condenado en Ruanda a 25 años de prisión por cargos de terrorismo y traición, en un juicio que él mismo denunció como político. La película, sin embargo, permanece como una obra poderosa que abrió una ventana al genocidio de Ruanda para millones de espectadores que apenas sabían nada sobre lo ocurrido. Es un ejemplo perfecto de la tensión entre el cine como relato inspirador y la historia real, siempre mucho más compleja, contradictoria y difícil de encajar en un guión de 2 horas. Jared 2005. Sam Mendes, que venía de ganar el Oscar por American Beauty, decidió dar un giro hacia el cine bélico adaptando las memorias de Anthony Beaufort, un marine que sirvió en la Guerra del Golfo. Con Jake Gyllenhaal y Jamie Foxx al frente, todo apuntaba a una película intensa, cargada de batallas y adrenalina. Al menos, eso era lo que el público esperaba. Lo que recibieron fue algo completamente distinto, una película sobre la espera, la monotonía, y el desgaste psicológico de entrenar para una guerra que casi nunca llega. En lugar de glorificar combates, Jared se centró en el absurdo de preparar francotiradores que jamás disparan, soldados atrapados en un desierto sin enemigo visible y un ejército que parece más preocupado por su propia burocracia que por la batalla. Mendes construyó un relato claustrofóbico, donde el verdadero enemigo es el aburrimiento, la desinformación y la deshumanización progresiva. Un concepto brillante, pero difícil de vender como blockbuster bélico. La recepción fue tibia. La crítica reconoció su ambición, pero muchos espectadores salieron decepcionados porque no pasaba nada. Y, en cierto modo, ese era el punto. En 2005, cuando aún resonaba la invasión de Irak, el público esperaba un nuevo Saving Private Ryan y en su lugar se encontró con una obra que retrata lo inútil y alienante de la vida militar. Con el tiempo, la perspectiva cambió. Hoy Jared se valora como una de las representaciones más honestas de la vida de un soldado en tiempos modernos. No hay épica, no hay redención, no hay gloria, solo la psicología del desgaste y la crudeza de hombres entrenados para una guerra que nunca llega. En retrospectiva, Mendes entregó una película adelantada a su tiempo, un retrato incómodo que tardó años en encontrar su lugar dentro del género. Hey 1997. A simple vista parece increíble que esta película haya sido dirigida por Ridley Scott, el mismo autor de clásicos como Alien o Blade Runner. Y sin embargo, ahí está, Hey Jane, un drama bélico centrado en la primera mujer que intenta superar el brutal entrenamiento de los Navy SEAL. El papel protagónico recayó en Demi Moore, quien en aquel momento era una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y venía de éxitos masivos como Ghost o Una proposición indecorosa. Moore no se tomó el papel a la ligera, insistió en entrenar como lo haría un SEAL de verdad.
Se rapó la cabeza frente a las cámaras, un gesto icónico que marcó su imagen durante años, pasó por rutinas físicas agotadoras y llevó su cuerpo al límite. En su autobiografía, la actriz confesó que fue una de las experiencias más exigentes y, a la vez, de las que más orgullosa se sintió en su carrera. Su interpretación fue intensa, física y emocionalmente comprometida, pero todo ese esfuerzo chocó contra un muro, la taquilla. La película costó cerca de $50 millones y recaudó solo 48 en todo el mundo. Hollywood la etiquetó como un fracaso inmediato. Lo más duro es que Demi Moore fue responsabilizada casi en solitario. Su imagen mediática, sus salarios millonarios y el hecho de ser mujer en un rol militar hicieron que la crítica y el público la usaron como chivo expiatorio. Su carrera nunca volvió a recuperar el brillo que tenía en los 90. La guionista Danielle Alexandra tampoco volvió a escribir un solo largometraje después de Hey Jane. Ridley Scott, por su parte, se desentendió del montaje final, alegando que el estudio había impuesto cambios que arruinaron el ritmo de la película. El tiempo, sin embargo, fue un poco más benévolo. En VHS y DVD logró recuperar otros 22 millones, y décadas después revivió en el imaginario cultural por un motivo inesperado, el chiste de Chris Rock en los Oscars de 2022, que desencadenó la bofetada más famosa en la historia de la ceremonia. Kingdom of Heaven 2005. Todo estaba preparado para un nuevo, épico, de Ridley Scott. El director venía del éxito arrasador de Gladiator, y tenía a su disposición un elenco de lujo: Orlando Bloom, recién salido del Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, Liam Neeson, Jeremy Irons, Eva Green y hasta Edward Norton, oculto bajo una máscara como el rey leproso de Jerusalén. El presupuesto era colosal, más de $130 millones. Fox vendía la idea de otro gladiador, con batallas medievales y romance incluido. Pero lo que Scott entregó fue distinto. Kingdom of Heaven no era una aventura ligera ni una fantasía romántica, era un drama histórico complejo ambientado en las cruzadas, lleno de debates sobre fe, política, tolerancia religiosa y la fragilidad del poder. Cuando Scott mostró su montaje original de casi 3 horas y 15 minutos, el estudio entró en pánico. Temían que nadie quisiera sentarse tanto tiempo en una sala. El resultado fue una versión recortada a 145 minutos, que elimina subtramas enteras, diluía personajes y transformaba un fresco histórico en un relato confuso y superficial. El estreno en Estados Unidos fue desastroso, apenas superó los 47 millones, muy por debajo de lo esperado. En Europa y Oriente Medio, sin embargo, fue un éxito mucho mayor. En Egipto, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno cultural, porque presentaba a Saladino, líder musulmán, con respeto y humanidad, algo inusual en el cine occidental. La crítica en su mayoría la tachó de incompleta y sin alma, y el público quedó dividido. Pero la historia no terminó ahí. En 2006, Ridley Scott lanzó la versión del director, recuperando los casi 50 minutos eliminados. Y de pronto, la película renació. La crítica la reevaluó como una de las mejores epopeyas modernas, un relato mucho más coherente, profundo y ambicioso. Hoy, Kingdom of Heaven es un caso de estudio, como la interferencia de un estudio puede convertir un proyecto sólido en un fracaso, y como una restauración tardía puede rescatarlo del olvido. The Thin Red Line 1998. Terrence Malick es uno de los directores más enigmáticos de Hollywood. En los 70 filmó 2 obras maestras, Balance y Days of Heaven, y luego desapareció del mapa durante 20 años. Su regreso fue The Thin Red Line, una adaptación de la novela de James Joyce sobre la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto generó expectativas enormes, en parte porque nadie sabía qué tipo de película iba a entregar Malick después de 2 décadas de silencio. El reparto era impresionante: Sean Penn, Nick Nolte, John Cusack, Woody Harrelson, John C. Reilly, Adrien Brody, George Clooney, hasta Jared Leto aparecía en papeles secundarios. Hans Zimmer compuso una de sus partituras más conocidas. El presupuesto fue alto para la época, alrededor de 52 millones, y Fox esperaba otro éxito a la altura de Saving Private Ryan, estrenada apenas unos meses antes. Pero Malick tenía otros planes. Su película no era una recreación hiperrealista del combate, sino un poema visual y filosófico sobre la guerra, la naturaleza y la fragilidad humana. Sí había acción, y algunas escenas de batalla son tan intensas como cualquier clásico bélico, pero el corazón de la película estaba en otra parte, en las voces en off de los soldados reflexionando sobre la vida y la muerte, en los paisajes exuberantes que contrastaba con la violencia, en el tono casi espiritual que recorría todo el relato. El público, que venía del impacto visceral de Saving Private Ryan, salió desconcertado. Las críticas fueron polarizadas, algunos la llamaron obra maestra,
otros la tacharon de aburrida y pretenciosa. En taquilla hizo casi 98 millones en todo el mundo, lo suficiente para no perder dinero, pero insuficiente para el nivel de expectativas. Para los ejecutivos de Fox, fue una decepción. Con el tiempo, su reputación creció de manera imparable. Hoy The Sin Red Line se considera un clásico del cine de guerra y, para muchos, una de las películas más bellas jamás rodadas sobre la Segunda Guerra Mundial. Martin Scorsese llegó a ponerla en su lista de las mejores películas de los 90, y directores como Christopher Nolan la citan como influencia directa. Es, en definitiva, el ejemplo perfecto de cómo una obra incomprendida en su estreno puede transformarse en un referente absoluto del género. Stalingrad 1993. En el cine bélico, pocas batallas son tan icónicas como la de Stalingrado, el enfrentamiento decisivo en el frente oriental, donde el ejército alemán quedó atrapado por el invierno ruso y por la resistencia implacable del ejército rojo. Hollywood la ha usado de fondo en varias ocasiones, pero la versión alemana de 1993 es quizá la más brutal y honesta jamás filmada. Dirigida por Joseph Bielsmayer y rodada con un presupuesto modesto, alrededor de 20 millones de marcos alemanes, Stalingrad evitó deliberadamente los clichés del género. No hay héroes carismáticos ni discursos patrióticos, lo que vemos son soldados alemanes arrastrados a una campaña que se convierte en pesadilla. Desde el inicio, la película plantea un descenso progresivo al infierno, calor sofocante en África, traslado inmediato a Rusia, y luego la lenta descomposición física y moral en las calles heladas de Stalingrado. La violencia no es espectacular, es cruda. El sufrimiento no es heroico, es absurdo. Bielsmayer muestra ejecuciones sumarias, cuerpos congelados, soldados que se mueren más de hambre y frío que de balas. La cámara no da respiro, todo transmite el sinsentido de la guerra y el abandono total de los soldados por parte de sus comandantes. En taquilla fue un caso de ni fu ni fa, correcta en Alemania, casi invisible fuera. Y eso es lo más injusto, porque Stalingrad no solo ofrece una visión distinta de la Segunda Guerra Mundial, sino que desmonta la imagen romántica del soldado alemán que Hollywood aún arrastraba en los 90. Con el paso del tiempo, la película se ganó un culto fiel entre aficionados al cine bélico, que la consideran imprescindible por su honestidad descarnada. Hoy es recordada como una de las representaciones más realistas y desoladoras de la guerra jamás filmadas. The 13th Warrior 1999. Pocas producciones en Hollywood acumulan tanta leyenda negra como 13ª Warrior. Lo que debía ser una épica aventura terminó convertido en un desastre industrial. Basada en la novela Eaters of Death de Michael Crichton, mezclaba historia y mito, un poeta árabe del siglo X que se une a una tribu vikinga para enfrentarse a una amenaza salvaje. Antonio Banderas interpreta al protagonista, Ahmed Fadlan, acompañado de un grupo de guerreros nórdicos en una especie de cruce entre Beowulf y Conan el Bárbaro. El director original fue John M. C. Tiernan, responsable de clásicos como Depredador y Duro de Matar. Pero desde el inicio, el rodaje estuvo marcado por el caos, retrasos, cambios de guión y un presupuesto que se disparaba sin control. Nadie sabe con certeza cuánto costó realmente, las estimaciones oscilan entre 85 y 160 millones de dólares, lo que la convierte en una de las películas más caras de su época. Cuando se hicieron los primeros test screenings, el público reaccionó fatal. El estudio entró en pánico y trajo de vuelta al propio Michael Crichton, el autor de la novela, para supervisar grabaciones y remontar gran parte de la película. Eso significó que había dos versiones distintas compitiendo, la de M.C. Tiernan y la de Crichton. Al final, lo que se estrenó fue un híbrido extraño, sin identidad clara. El estreno fue un fracaso monumental, apenas recaudó 61 millones en todo el mundo. La crítica la destrozó, tachándola de incoherente, lenta y carísima. La película casi arruinó la carrera de M.C. Tiernan, que tardó años en volver a dirigir. Y, sin embargo, con el tiempo 13ª Warrior encontró su público. Entre fans de los vikingos y de la fantasía épica, se convirtió en obra de culto. Muchos defienden su atmósfera oscura, su retrato de los vikingos como guerreros feroces y su mezcla de historia real con elementos casi sobrenaturales. Hoy es recordada como un ejemplo perfecto de cómo una producción descontrolada puede hundirse en taquilla, y aún así sobrevivir gracias al cariño de una comunidad de seguidores. Si te fascinó este recorrido por los fracasos y los secretos detrás de las películas bélicas, no te vayas sin suscribirte. Aquí descubrirás las historias ocultas de Hollywood, los errores épicos que nadie te contó y los relatos que transformaron el cine, para bien o para mal. Dale clic a suscribirse y acompáñanos en este viaje por los éxitos olvidados, los desastres de taquilla y las joyas de culto que merecen una segunda oportunidad. No te pierdas ni un solo capítulo.